igual que al autor antes de haberse producido pues la decisión emitida por el suspendido juez supremo. 202. Corresponde verificar cuáles son los elementos de convicción aparejados en el requerimiento de prisión preventiva que permitan acreditar el auxilio prestado para la realización del hecho punible por Oviedo Pichotito, en el sentido de ofrece, da o promete antes de la decisión que correspondería a Inostroza Pariachi, que le hemos señalado en noviembre de 2016. De la revisión de los elementos de convicción presentados se verifica que no se cuenta a criterio del órgano jurisdiccional con ningún elemento de convicción del que se desprenda que Isla Montaño prestó auxilio para la realización del hecho punible por Oviedo Pichotito, ofrecer, dar o prometer. Se verifica que se tratan de comunicaciones entre Camayo Valverde, como lo hemos mencionado, Inostroza Pariachi, y entre Oviedo e Inostroza, como también lo hemos relatado hace momentos. No se verifica que el colaborador eficaz haya señalado que Isla Montaño prestó el auxilio debido a Oviedo Pichotito. Más aún si consideramos que de los elementos de convicción nuevamente hacemos mención respecto de las fechas. Las transacciones telefónicas son de fecha posterior, no hay ninguna mención respecto de esta. No se encuentra tampoco como comunicaciones propias o del citado Isla Montaño. Se postula en el requerimiento escrito, y así está también consignado en este, que sería el intermediario o estos se harían coordinaciones con Camayo, pero luego también en un párrafo determinado se menciona que el propio Isla Montaña sería el que realiza las coordinaciones. Entonces no hay una uniformidad respecto de aquellas imputaciones que realiza el Ministerio Público. Considera la Judicatura que los elementos de convicción señalados por el Ministerio Público no permiten afirmar que existe un alto grado de probabilidad de la participación de Isla Montaño en el ofrecer, dar o prometer por parte de Oviedo Pichotito. 205. Los elementos de convicción descritos en el requerimiento de prisión, páginas 60 a 61, se refieren a acontecimientos producidos, como lo hemos mencionado, después de emitida y publicada la casación 326 de 2016. Complicidad del delito de cohecho activo genérico cometido por Oviedo Pichotito, porque él es cómplice, Isla Montaño es cómplice de los delitos que como autor ha cometido Oviedo Pichotito. Voy a dar lectura a la imputación conforme el Ministerio Público la ha formulado. 206. Dicha imputación se refiere a los favores judiciales que recibiría Oviedo Pichotito en lo relacionado al caso de los guachiturros de Tumán, siendo el abogado del grupo Tumán, el ahora imputado Isla Montaño, quien, conociendo los acuerdos económicos entre Oviedo Pichotito y Inostroza Pariachi, habría ejecutado el acuerdo relativo a la presentación de una medida cautelar, verificándose su participación al suscribir el referido escrito, prestar auxilio, así como haber sido quien obtuvo, el resultado de la misma en tiempo exprés, siendo favorecido con el viaje a Rusia, que se acredita con un movimiento migratorio, actuación con la que se logró que Oviedo Pichotito sea beneficiado con su exclusión en la investigación, evitando que se lleve a cabo la audiencia de prisión preventiva programada para el 27 de junio, que era la última que se señalaba por los juzgados de investigación preparatoria de Chiclayo. 207. De las declaraciones del colaborador eficaz resalta algo que la defensa técnica ha señalado. Tratándose de una transcripción, sería o solamente se verifica que en el relato de esta transcripción no se da alguna explicación razonable respecto a cómo es que aparecería en el momento de la firma de la demanda respectiva o las correcciones que realiza Inostroza Pariachi y Isla Montaño. Considero que estas declaraciones sí pues no son suficientes para para realizar las afirmaciones que postula el Ministerio Público. Por otra parte, teniendo en cuenta lo que hemos señalado ya respecto del autor y respecto de la complicidad que tendría que haber incurrido Isla Montaño, es el prestar auxilio para la comisión del delito, y de acuerdo como está relatado no se verifica este auxilio o esta acción que tendría que haber realizado a efecto de favorecer el ilícito. La Judicatura tiene que respetar, porque no corresponde a que la Judicatura varíe los hechos como lo postula el Ministerio Público. Es el Ministerio Público a quien le corresponde realizar
postular los hechos y realizar la labor de subsunción. Respecto del discutido, 208, respecto del discutido correo, que a criterio del Ministerio Público acreditaría la participación de Isla Montaño. Considera la Judicatura que se verifica objetivamente, incluso partiendo de ese punto, que se trata de un correo entre Oviedo y Camayo. No se verifica algún contenido en este correo que permita afirmar que ese pues es el auxilio para cometer el delito de cohecho activo genérico. La única participación que considere este órgano jurisdiccional respecto de esto es los hechos atribuidos a Isla Montaño y su participación o el auxilio que habría prestado es haber firmado el referido escrito. Por lo tanto, considero que tampoco en este hecho, sin perjuicio de las cuestiones técnico-jurídicas del delito, no se presentan tampoco los fundados y graves elementos de convicción. 210. Finalmente, respecto del delito de organización criminal, voy a dar lectura conforme el Ministerio Público lo postula. Se le imputa formar parte del tercer nivel de corrupción de la organización criminal denominado los Cuellos Blancos del Puerto por su condición de abogado, sosteniendo directa vinculación con el imputado Oviedo Pichotito, a quien asesora como representante legal del Grupo Oviedo, empresa que sostiene un litigio de larga data con los grupos rivales de la administración de la empresa azucarera agroindustrial Tumán en la provincia de Chiclayo. Lambayeque, cercanía que le valió para ser designado miembro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol por disposición de Oviedo Pichotito. 211. Dentro de la estructura criminal sería quien, aprovechando su condición de abogado, habría contribuido con el favorecimiento ilegal que recibió Oviedo Pichotito, ¿no?, del suspendido juez Inostroza y presunto líder de la organización, a cambio de la entrega de dinero, así como otros beneficios ya descritos, suscribiendo los escritos que como estrategia legal planteaba el suspendido juez supremo. Nuevamente entramos a lo que hemos señalado hace un momento, artículo 112. Considera la Judicatura que la sola mención de la pertenencia no permite afirmar a esta Judicatura la presunta comisión de los delitos antes mencionados, más aún si el requerimiento escrito no se han postulado los mismos. El hecho que esta Judicatura haya tenido también en una sesión anterior el hecho o los ilícitos que el Ministerio Público incoó ante esta Judicatura y del cual se otorgó la medida de prisión preventiva, no significa para que el Ministerio Público en los sucesivos casos que pretenda abrir se incurran en omisiones algunas. Por lo tanto, considero que, conforme lo establece el artículo 64 y 122 que hemos señalado, el Ministerio Público debe formular sus requerimientos de medida que estos se basten a sí mismo y sean específicos para poder saber sobre qué hechos estamos hablando y cómo es que el Ministerio Público ha realizado la labor de subsunción. Supuestos que no se presentan en el presente caso, por lo tanto, en ese sentido, estando las omisiones incurridas por el Ministerio Público, reitera la Judicatura que no puede realizarse la evaluación del hecho imputado conforme a los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva en cuanto al análisis de la probable realización del injusto penal conforme a la sentencia que hemos mencionado, Casación Loreto 574-2016 Loreto. Sin perjuicio de ello, respecto de la verificación de los demás presupuestos procesales para imponer la medida de prisión preventiva, igual que en el caso anterior. Al considerar el órgano judicial que no se cumple con este presupuesto, pues, de los delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho activo genérico y tráfico de influencias, conforme lo postula el Ministerio Público, no correspondería analizar los demás presupuestos, debiendo de procederse también conforme lo establece el artículo 271.4 del Código Procesal Penal. 215. Sin perjuicio de lo antes mencionado, y considero que hay cuestiones que sí deben señalarse a través de la presente resolución. Se verifica que de la resolución del requerimiento escrito, si bien se han comprendido formalmente lo digo, los 5 presupuestos que señala la Casación 626-2013 Moquegua, en lo que corresponde a Oviedo Pichotito e Isla Montaño, sin embargo, el Ministerio Público en el requerimiento escrito no ha fundamentado cada uno de ellos con exhaustividad conforme lo requiere
la sentencia plenaria, la casación moquegua que hemos señalado, contraviniendo de esta forma lo establecido por la Corte Suprema y lo prescrito en los artículos 64.1 y 122.5. 216. Por ejemplo, y respecto del presupuesto o principio de proporcionalidad, que no lo advertí en audiencia, pero luego al haber hecho la sesión sí lo he podido advertir. Se verifica que tanto en el caso del imputado Oviedo Pichotito como para Isla Montaño se han copiado los mismos fundamentos. En el caso del primero de los nombrados, estos constan desde la página 78 a 79, mientras que en el caso del segundo, Isla Montaño, estos obran desde la página 83 a la 84. Son un total de 8 párrafos idénticos o iguales para cada imputado. El Ministerio Público ha señalado que las omisiones que podrían haberse verificado en el requerimiento escrito pueden ser subsanadas en audiencia, puesto que no es de esta argumentación o lo que postula el Ministerio Público no es de recibo, debido a que de ser así se estaría contraviniendo las normas procesales que hemos señalado y lo establecido en el Fundamento Jurídico 24 de la Casación 626 Moquegua-2013. 218. Otro asunto que se debe tener en cuenta es el referido a que el Ministerio Público ha señalado en audiencia que en el caso de los elementos de convicción que sustentan los hechos imputados contra Oviedo Pichotito, se tratan, o ha señalado así, que en esta etapa se tratan de los mismos elementos de convicción que se presentaron para requerir la medida de detención preliminar y otras medidas que también se le autorizó. Habiéndose incorporado, y así lo dijo en audiencia, habiéndose incorporado al requerimiento de prisión preventiva, etapa procesal distinta a la anterior, debido a que se trata de una etapa de la investigación preparatoria, solamente los siguientes, y mencionó solamente 5. La declaración de José Paolo Guerrero González, el acta de lacrado de extracción de información de dispositivo celular, que incluso no corresponde a Oviedo Pichotito, sino a Isla Montaño, el dato del contacto en el chip. El acta de reconocimiento físico por parte del colaborador 409 del 12 de diciembre, donde reconoce a Oviedo Pichotito. El acta de lacrado de las muestras 1, 2, 4 y 96, incautados en la oficina de la presidencia del 6 de diciembre, conteniendo los nombres de aquellas personas a quienes habrían dado entradas. El acta de lacrado de especies incautadas en la oficina de Secretaría sobre las muestras 2, y en el mismo sentido, contenidos en los numerales, los primeros en los numerales 41 y 42 de la página 24 del requerimiento, los dos primeros, y los 3 últimos, que hacen un total de 5, en los numerales 10, 11 y 12 de la página 50 del requerimiento. En el caso de los elementos de convicción que sustentan los hechos imputados contra Isla Montaño, se indicó igualmente que se tratan de los mismos elementos de convicción que se presentaron para requerir la medida de detención preliminar y otros. Habiéndose incorporado al requerimiento de prisión preventiva, etapa procesal de la investigación preparatoria, solamente 2. 1, el acta de reconocimiento físico de la persona, donde el colaborador fiscal lo reconoce a Isla Montaño, y el acta de lacrado, que ya hemos mencionado, que es la misma de Oviedo Pichotito, la del chip, que contiene el contacto de Toño o de Toñito, no recuerdo cuál, como estaba mencionado en el celular. En relación a lo antes mencionado, considera el órgano judicial que los mismos elementos de convicción que fueron calificados y valorados por la Sala Penal de Apelaciones como elementos que constituyen razones plausibles para considerar que Oviedo Pichotito e Isla Montaño cometieron los delitos imputados, fundamento 9º y 15º de la resolución 3 del 5 de diciembre de 2018, no pueden ser valorados ahora como fundados y graves elementos de convicción que implica una sospecha grave y un alto grado de probabilidad, distinto a lo que se postula para ese tipo de medidas que se dieron de razones plausibles, sin que exista alguna justificación. Incluso la Judicatura en audiencia pidió la justificación porque de repente sí habían, no es que la Judicatura tampoco requiera que exista una pluralidad de elementos de convicción, de repente bastaba un solo elemento de convicción que cambie de manera cualitativa la fundamentación o la interpretación que se daban de los elementos de convicción. En audiencia tampoco se ha señalado ello, y es más, solamente se señaló que se trataban de declaraciones, actas de declarado, y no se tampoco analizó ese asunto. En ese sentido,
al no existir justificación, más aún si el Ministerio Público solamente no ha señalado cuál habría sido el aporte de estos nuevos elementos de convicción incorporados, y como estos habrían producido un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida, que son los ilícitos que postula, esto es el juicio del Ministerio Público que estimase o que estima haberse acercado al resultado buscado respecto de estos delitos, considera pues la Judicatura que no estamos o son otro fundamento u otro motivo para señalar que no se está ante fundados y graves elementos de convicción. 221. El órgano judicial reitera que constituye un deber funcional analizar los fundamentos expresados por el Ministerio Público, mas no corresponde a la labor judicial, y lo dije también y lo expresé también así en la resolución de detención preliminar, la cual en primera instancia denegué por los motivos que están expresados en la resolución. Que ante una omisión incurrida por el persecutor del delito, la Judicatura deba de proponer los argumentos para dar por verificados los presupuestos de prisión preventiva, pues en virtud de la separación de roles que establece el Código Procesal Penal, la función de investigar y juzgar se encomienda a distintos órganos públicos, prohibiéndose al órgano judicial realizar las labores de la parte investigadora o acusadora. En este sentido, lo postula Neira Flores, Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo 1, Evidencia, página 215, página 319. Ya que realizarlo, considera la Judicatura, implicaría atentar contra el principio de imparcialidad de los órganos judiciales, consagrado en el artículo 1 del título penal del Código Procesal Penal. Otro motivo relacionado a la no verificación de los presupuestos o de los fundados y graves elementos de convicción de los delitos atribuidos a los imputados es el referido a que el Ministerio Público, y ha sido también objeto de debate en esta audiencia, no habría cumplido con presentar elementos de convicción respecto de algunos presupuestos, por ejemplo, peligro procesal, por ejemplo, respecto del arraigo, entre otros. E incluso no habría cumplido con presentar la correspondiente disposición que decide el traslado de la transcripción de la parte pertinente de la declaración del postulante a colaborador eficaz, incumpliendo o no verificando la Judicatura si en verdad se habría cumplido la verificación o lo establecido en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1301, Reglamento de Colaboración Eficaz. Ni siquiera en audiencia se dijo, acá está, es la disposición número tal, está anexada, tampoco se señaló eso. 223. Finalmente debemos señalar que el alto grado de probabilidad, o reiterar que el alto grado de probabilidad de los hechos de imputados, sospecha grave, se alcanza, y esto guarda relación con lo postulado por la defensa y de lo que ha acontecido en este caso particular. Considera la Judicatura que se alcanza no solo valorando o recabando los elementos de convicción de cargo, sino también valorando y permitiendo a la defensa de los imputados que propongan actos de investigación de descargo. Por lo que en el presente caso, al haberse declarado el secreto de la investigación de los imputados, Oviedo Pichotito e Isla Montaño, considera la Judicatura se afecta la posibilidad de afirmarse de haber logrado un grado de certidumbre en menor que el de la certeza que requiere o que se establece en la sentencia. Esta Judicatura tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de un pedido de tutela porque desconocía obviamente que esta investigación ha sido declarada como secreta, o el secreto de las investigaciones. Considera que este hecho, incluso de haber declarado el secreto de las investigaciones, conforme lo había postulado el Ministerio Público, abarcaba incluso la culminación de la etapa de los 10 días. Y eso incluso impidía que en esas instancias o primeros recaudos de la actuación de diligencias preliminares se pueda postular acto de investigación alguna, y eso incluso ha sido debatido en audiencia. Por lo tanto, consideramos que este hecho particular en el presente proceso implica pues que no se ha logrado el grado o la sospecha grave que requiere la medida de prisión preventiva. Respecto de los delitos en materia de imputación contra Chan Romero y la existencia de fundados y graves elementos de convicción. 224. La representante del Ministerio Público ha formulado en audiencia el pedido de desistimiento de la prisión preventiva respecto del imputado Chan Romero, expresando que en el transcurso de los días presentará por escrito los motivos por los cuales sustenta dicha solicitud. Por lo tanto, considero que atendiendo a motivos que el Ministerio Público ha señalado en audiencia, corresponde pues emitirle el pronunciamiento respecto de la que no se verifica el cumplimiento de los fundados y demás presupuestos que requiere la prisión preventiva. Conforme a los ahora sí voy a referir la decisión, conforme a los fundamentos antes mencionados, el tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios resuelve: primero,
declarar infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, segundo equipo, por el plazo de 36 meses contra el imputado Edwin Oviedo Pichotito, con motivo de la investigación preparatoria seguida por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho activo genérico y tráfico de influencias instigador. Calificación alternativa, cohecho activo genérico en agravio del Estado. Segundo, declaré infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Provincial contra el Crimen Organizado del Callao, segundo equipo, por el plazo de 36 meses contra el imputado José Carlos Isla Montaño, con motivo de la investigación preparatoria seguida por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cómplice primario, cohecho activo genérico, cómplice primario en agravio del Estado. Tercero, declaré infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado por la Fiscalía Provincial contra el Crimen Organizado del Callao por el plazo de 36 meses contra el imputado Alberto Carlos Chan Romero, con motivo de la investigación preparatoria seguida por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico, cómplice primario en agravio del Estado, imponiéndose comparecencia simple, debido a que no ha sido argumentada alguna otra medida, de conformidad con lo establecido en el artículo 282.2 del Código Procesal Penal. Cuarto, imponer al imputado Edwin Oviedo Pichotito la medida de comparecencia con las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, consistentes en las siguientes. 1. La obligación de no ausentarse prolongadamente de la localidad en que reside, domicilio que ha sido informado en esta audiencia, sin previa autorización de la autoridad judicial y con conocimiento del Ministerio Público. 2. Presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial en caso de ser requerido y en la forma y los plazos que se señalen. 3. Comparecer cada 10 días computados a partir del día que obtenga su libertad ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos contra el Crimen Organizado del Callao, a efecto de informar y dar cuenta de sus actividades, firmando el libro de control respectivo. 4. Se impone además la obligación de pagar una caución económica ascendente a la suma de 100.000 nuevos soles a nombre del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios a través del depósito judicial ante el Banco de la Nación, con lo que será realizado a partir del tercer día de expedida de la presente resolución y que será comunicada de manera oportuna a esta judicatura. Se precisa que las restricciones que se deberán cumplir estrictamente bajo apercibimiento de aplicarse lo establecido en el apartado tercero del artículo 287 del Código Procesal Penal, esto es, de revocarse la medida de comparecencia con restricciones e imponerse mandato de prisión preventiva conforme el trámite establecido en el artículo 271 del citado cuerpo de leyes. Quinto, imponer al imputado José Carlos Isla Montaño la medida de comparecencia con las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, consistentes en las siguientes. 1. La obligación igualmente de no ausentarse prolongadamente de la localidad en que reside, domicilio, sin previa autorización de la autoridad judicial. Y con conocimiento del representante del Ministerio Público. 2. Presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial en caso de ser requerido y en la forma de los plazos que se señalen. 3. Comparecer cada 15 días computados a partir del día que obtenga su libertad ante la Fiscalía Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, a efecto de informar y dar cuenta de sus actividades, firmando el libro de control respectivo. Se impone además igualmente la obligación de pagar una caución económica ascendente a la suma de 50.000 nuevos soles a nombre del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios a través del depósito judicial ante el Banco de la Nación, lo que será realizado a partir del tercer día de expedida de la presente resolución y que será comunicada de la manera oportuna. Se precisa también que las restricciones que deberá cumplir bajo apercibimiento de aplicarse lo establecido en el apartado tercero del artículo 287 del Código Procesal Penal, esto es, de revocarse la medida de comparecencia con restricciones e imponerse la mandato de prisión preventiva conforme el trámite establecido en el artículo 271 del citado cuerpo de leyes. Sexto, se ordena la inmediata libertad
de los imputados Oviedo Pichotito e Isla Montaño, siempre y cuando no exista mandato vigente en su contra, dictado por órgano jurisdiccional, procediéndose a la notificación en este acto de la resolución. Ministerio Público. Fórmula apelación, señor juez. Defensa técnica del imputado Oviedo Pichotito. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica del imputado Isla Montaño. Conforme, señor juez. Defensa técnica del imputado Chan Romero. Conforme, señor magistrado. Se tiene por interpuesto el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público, se le concede el plazo de ley para que pueda fundamentarlo por escrito, bajo el procedimiento de declararse inadmisible el mismo, con lo que se da por concluida la presente audiencia. Gracias.